Bienvenido al Mate Literario, un espacio para reflexionar, sentir y crear a partir de la literatura. Búscate algo para tomar, ponete cómodo y empecemos. Bienvenidos nuevamente a un Mate Literario. Ya sé, pasó mucho tiempo, pero realmente les quería traer este video, solo que no encontraba el momento para grabarlo y además investigué bastante para poder hacerlo porque quería traer un video de calidad, y es que quiero que los mates literarios sean algo que sirva para aprender pero a la vez para entretenernos. Así que bueno, traigan su mate, vamos a compartir este momento y vamos a hablar, como ven en el título, de el romance en la literatura. Pero no solo de parejas románticas literarias, sino también de parejas reales que tienen que ver con el ámbito de la literatura. Bueno, lo primero yo quería iniciar este mate literario con las parejas más famosas de la literatura, específicamente con parejas ficticias de la literatura de distintos siglos. No solo para comparar los contextos y la época que claramente influencia la manera en que se desarrollan estas tramas de amor, pero no solo eso, sino también los distintos tipos de amor que abordan y las dificultades que tienen que sortear hasta llegar al final de cada historia. Primero, y creo que ya todos van a saber que iba a iniciar con esto porque obviamente no podía ser de otra manera, tenemos a Romeo y Julieta. Romeo y Julieta podríamos decir que representa, así como en este video, lo que sería el siglo XVI. Fue escrito por William Shakespeare y tenemos que mencionar, y esto me parece muy importante aclararlo, no es una historia de amor como tal. ¿Por qué? Porque son adolescentes, tenían 14 y 16 años y creo que lo que más representa esta novela y esta pareja es esta revelación en contra de lo pactado. Digamos que su relación representa esta lucha en contra de lo establecido por sus familias y por la sociedad. Obviamente representa lo que sería el enamoramiento y el primer amor, pero todo esto teñido por las turbulencias de la adolescencia y los cambios, así como la construcción en la personalidad, en la identidad de cada uno. Y me parece súper importante decir esto porque ya sabemos que es una historia súper trágica y que todas las acciones de estos personajes son sumamente impulsivas, se dejan llevar por sus emociones y por sus hormonas también, hasta acabar como acabaron. Seguimos con una de mis parejas literarias favoritas y son Elizabeth Bennet y el señor Darcy, la pareja literaria de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que viene a representar el siglo XIX. Este sí es un amor en toda regla porque es un amor mucho más adulto, mucho más maduro, que no se deja llevar por los impulsos ni por las emociones. De hecho, es más estable, como se dice hoy en día, slow burn, porque justamente presenta dificultades desde el comienzo, dificultades que tienen que ver con la enemistad, pero estas dificultades están más marcadas por los valores de cada uno y por los rasgos de personalidad de cada uno, que obviamente están influenciados por aquello que se consideraba correcto o incorrecto en su cultura. Por ejemplo, las diferencias en cuanto a las clases sociales. Así que sí, podemos ver a estos personajes batallando desde el comienzo por querer al otro o no quererlo, por dejarse llevar por sus emociones o dejarse llevar por su raciocinio, y finalmente vemos cómo evoluciona este enamoramiento hasta ser algo mucho más estable y decidir plenamente conscientes que quieren llevar a cabo una relación. Continuamos con algo que me parece aberrante, y es que investigando todo esto de las parejas importantes literarias en los distintos siglos, me encontré con una pareja que representa el siglo XX y para mí es tremendo que lo hayan puesto en muchos sitios porque en realidad no es un romance. Y estoy hablando de la pareja de Humbert y Lolita. ¿A quién se le ocurre que esto puede estar clasificado como romance? No hay manera. Las dificultades de esta pseudo pareja son legales y morales.
porque retrata la perversión de un hombre que se obsesiona con una niña. Y lo vemos desde el punto de vista de este hombre que justifica absolutamente todo lo que hace porque su mente es perversa. Vemos su manipulación y el poder que ejerce sobre una menor de edad. Así que solo lo quería mencionar porque es lo que más vi destacado en sitios web y esto me pareció terrible porque no podemos clasificar este libro como romance. De hecho, el propio autor, este libro fue prohibido en muchos lugares, pero además el propio autor fue criticado por lo que escribía, cuando él siempre aclaró que quería retratar esta perversión, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el protagonista es este hombre. Para mí fue muy audaz escribir este tipo de libro porque de verdad tiene muchas controversias, pero es interesante el punto de vista que nos da para poder ver y sumergirnos en la mente de alguien que está enfermo. Y por último voy a hablar del siglo XXI y tenía que incluir algo de John Green y voy a poner a Hazel y Augustus, que son una pareja adolescente. Este también representa un amor adolescente, representa el primer amor, pero no como en el caso de Romeo y Julieta, que representaba la rebeldía como una causa y como un motor, y la pasión como un motor, sino que vemos este amor adolescente como algo mucho más estable, como un refugio ante la adversidad, como puede ser, por ejemplo, el tener una enfermedad, como en el caso de ellos. Y es muy interesante cómo se juega esto del amor y de la amistad, para verlo de una manera mucho más sana que como lo vemos en Romeo y Julieta, por ejemplo. Y acá empieza la parte de chismecito literario. Esta es buenísima, esta parte. Y es que vamos a hablar de parejas literarias, pero digamos como que el amor que inspiró o no a distintos autores. Y esto es genial porque vienen historias bastante complicadas que perfectamente podrían ser la trama de un libro, pero que en realidad son verídicas. Empezamos con una pareja que a mí me encanta y es que se trata de Mary Shelley y Percy Shelley. Amo a Mary Shelley. Amo Frankenstein y me parece increíble que una chica de 18 o 19 años haya escrito un clásico literario como ese, con tanto simbolismo, con tanto para analizar. Pero bueno, no vamos a hablar de Mary Shelley en este video, vamos a hablar de ella y de su pareja. Mary Shelley tenía 18 años cuando conoció a Percy, que estaba casado en ese momento, pero pasando dificultades en su matrimonio. Desde el comienzo ella empezó a tener como un acercamiento a este hombre y claramente esto estaba mal visto para quienes lo veían, especialmente para su familia, que lo desaprobó en el primer momento que vieron que su hija tenía un interés amoroso por este hombre. Al final terminaron yéndose juntos, huyeron prácticamente y empezaron su vida juntos en otra parte. Ella estaba totalmente desarraigada de todo lo que conocía, siendo muy joven, estando muy sola, aferrándose totalmente a su marido. Y el comienzo del matrimonio, la verdad que tuvo que soportar varias dificultades, como por ejemplo el fallecimiento de su primera hija, que es lo que inspiró también a Mary Shelley a escribir Frankenstein, el fallecimiento de su hermana y también de su medio hermano, que es lo que más la unió a su pareja, hasta que poco tiempo después Percy muere a los 29 años en un accidente con un barco. Ellos estaban muy unidos no solo por el romance que obviamente compartían en su matrimonio, sino también intelectualmente. Ella lo admiraba muchísimo y después de su fallecimiento hizo todo lo posible por mantener viva su obra. Cabe aclarar, y esto me parece interesante, que cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, lo publicó de manera anónima. Y la gente en un primer momento pensaba que estaba escrito por Percy Shelley. No se sabe, o yo no sé, si realmente él lo desmintió o no, pero lo cierto es que siempre apoyó a su esposa y finalmente ella pudo tomar la autoría de su libro y hacerse conocida bajo su propio nombre. Continuamos con la que yo considero la historia más trágica. Y es que este fue un romance marcado por la pasión, por la obsesión y que terminó acabando con la carrera del autor. Y no solo eso, sino que lo terminó dejando en prisión. Y estoy hablando de la pareja de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas. Bien, ¿cómo es esto? Oscar Wilde ya era famoso en ese momento por sus escritos, estaba casado y tenía hijos. En su momento conoce
mediante amigos en común a este joven noble que era muy conocido por su belleza, por su temperamento y por su posición social, porque su padre era marqués, lo cual me recuerda mucho a Dorian Gray. Y bueno, empiezan una relación en 1891, por supuesto a escondidas, porque en ese momento en Reino Unido estaba prohibida la homosexualidad. Pero Oscar Wilde no se esforzaba mucho en ocultar que le gustaban los hombres. Fue así que todo se vino abajo cuando el padre de este joven descubre lo que estaba pasando, escribe una carta acusando de indecencia a Oscar Wilde y en vez de quedarse callado, él lo denuncia por difamación y obviamente las pruebas lo delataron completamente y acabó en prisión. Lo peor de todo es que después de ser liberado, se exilió. Nunca pudo recuperarse, la verdad, de esta caída de su carrera. Y además, su vida, digamos, el último tiempo de su vida estuvo marcada por este amor fracasado que básicamente le quitó todo, porque él en prisión le escribió una carta larguísima a este joven, que de hecho es muy conocida, fue publicada, se llama De Profundis, por si la quieren buscar y leer. Y este chico volvió a acercarse a él después de que él saliera de la cárcel, pero ya no de manera romántica, sino como una forma de permanecer en su vida, lo cual debió haber sido muy muy duro para Oscar Wilde. Continuamos con un romance que fue leyenda prácticamente, y lo digo porque no tenemos indicios de que fuera totalmente verídica, pero bueno, está ahí como en el imaginario popular de la gente, y es el romance entre Virginia Woolf y Vita Sackville West. Ambas eran amigas, se conocieron en los años 20 en la Bloomsbury Group, que eran un grupo de intelectuales, artistas, escritores que se juntaban en Londres para hacer distintos debates sobre filosofía, arte, política, etc. Iniciaron una amistad que quedó registrada en sus diarios y en sus cartas, lo cual hoy en día nos hace pensar y alimentar esta idea de que hubo ahí un amor platónico entre ellas o incluso un amor real, aunque no lo sepamos con seguridad, porque ambas estaban casadas, pero se sabe que Vita tuvo varias aventuras a lo largo de su matrimonio y se dice que Virginia Woolf fue como una de las más significativas. Por otro lado, se cree que la novela de Virginia Woolf, Orlando, está inspirada en la vida de Vita porque en este libro el protagonista cambia de género, lo que le permite explorar otros aspectos de su sexualidad y de su identidad. Y ahora se viene una de las historias que más pena me da a mí, y es la de Jane Austen. Como sabemos, Jane Austen murió muy joven y lo cierto es que jamás se casó ni tuvo una relación que fuese importante en su vida, por más de que la conocemos como una autora de romance emblemática. Pero sí hay una pequeña historia en un momento de su vida, cuando tenía 20 años, que fue conocida, pero de lo cual prácticamente no se conoce nada, porque lo cierto es que tras su muerte su hermana Cassandra quemó toda la correspondencia para evitar seguramente que afloraran rumores sobre la vida de su hermana. Ahora que, bueno, tras su muerte fue conocida, se supo que las novelas estaban escritas por ella y demás, y bueno, para que no hurgaran en sus secretos y en su vida privada. Lo que sí sabemos es que hubo ahí como una especie de romance con Tom Lefroy, que fue un estudiante de abogacía que ella conoció en un verano en el que él fue a visitar a sus tíos. Supongo que se habrán conocido en alguna fiesta, empezaron a frecuentarse y ella se enamoró prácticamente de inmediato. El problema es que como él era de una posición social más alta y en ese momento la familia de Jane Austen estaba pasando por dificultades, seguramente la familia de este joven decidió que no podía enamorarse de esa chica, no podía casarse con esa chica, así que lo enviaron lejos a seguir estudiando y no sabemos si realmente el amor fue correspondido o no. Lo que sabemos es que al final quedó inconcluso. ¿Qué pasó con la literatura romántica? Esta es más una pregunta para pensar y no es juzgando a las historias actuales, sino para pensar un poco más en el contenido que estamos consumiendo, especialmente lo que es literatura juvenil. Lo que yo observo es que nos transmiten relaciones que son un poco incoherentes o inconsistentes, poco profundos, más superficiales, como por ejemplo el tema del instant love o ciertas conductas que hasta son preocupantes, como relaciones tóxicas, juegos de poder
inicios de algunos enemies to lovers que son bastante agresivos, o incluso relaciones adultas que parecen adolescentes, con miles de vueltas dadas por la falta de comunicación, de responsabilidad afectiva, de respeto por la otra persona. Así que sí, yo pienso qué es lo que le está pasando a la literatura romántica juvenil para estar transmitiendo mensajes que no se asemejan a la realidad en muchas veces y por otro lado que son bastante erróneas y malos ejemplos que seguir, como toda esta cuestión de lo tóxico, ¿no? Uno como adulto puede darse cuenta de que es solamente ficción, uno como adulto puede decir esto no tiene por qué ser así o lo disfruta, pero los jóvenes puede que lo terminen absorbiendo de manera inconsciente y terminen metiéndose en ese mismo tipo de dinámicas una vez que empiezan a tener sus propias relaciones en la vida real. En especial porque los libros nos construyen. No es como ver una película de 1 hora y pico. Un libro es algo que cala más profundo, que a uno le permite ver y percibir todo paso por paso de las emociones, de los personajes, los trasfondos de las acciones de los personajes, los pensamientos de esos personajes. Entonces cala mucho más profundo y uno lo absorbe, y aunque no lo vea de manera consciente, de manera inconsciente, si uno lee siempre lo mismo y no tiene algo con que compararlo de la realidad, sí puede que terminemos creyendo que esta es la realidad o que a eso se tiene que aspirar. No sé qué opinan ustedes, déjenme en los comentarios. Hasta acá el video de esta semana, espero que les haya gustado. A mí me divierte mucho hacer este tipo de videos porque es más como una charla casual, pero también un poco más informativa. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y también en Instagram porque ahí todo el tiempo subo contenido. Nos vemos.